Esta. Y toca un tema, cualquier cosa. Hay muchas discusiones sobre eso. Pero cultura es el ámbito del comportamiento humano que tiene, en el cual hay el proceso de reflexión sobre sí mismo y para tratar de hacer mejor las cosas. Creo que básicamente eso es cultura. Cuando se produce ese tipo de comportamiento hay un hecho cultural. Pero cuando se está pregonando una determinada línea cultural determinada y se corta la cabeza a todo lo que no sabe, eso no es cultura, es un crimen vulgar y silvestre. Y es el producto de la actividad mental del hombre para reconocer la identidad de las cosas en su realidad estática y dinámica y hacer una interpretación de eso. Yo creo que en el pensamiento paraguayo, hay salvo de pocas excepciones, prima la actitud emocional del que expresa su pensamiento. Y eso tiene sus ventajas en un cierto sentido, pero en el caso del pensamiento profundo, eso carece de sentido de la emocionalidad. Es decir, tiene que tener una emoción de equilibrio interior y sopesar todas las realidades. Acá, en general está todo muy vinculado con la praxis política, es decir, el ejercicio del poder. Este era un territorio de indios, indígenas, habitantes indígenas, y vienen los españoles y traen sus cosas. Pero es una parte de España la que viene acá, un sector, y viene acá, y en fin, crean un nuevo tipo de población, y poco a poco, yo creo que en parte gracias a la distancia, y en parte también a la grandísima incompetencia de toda la administración del Imperio Español, adquiere una identidad peculiar. El territorio y los habitantes reconocen sus intereses que son especiales dentro de ese contexto total. Todo el producto cultural español de toda esa época no ha dejado más rastro ni en España siquiera. Se ha modernizado todo, se ha evolucionado y es el proceso normal. Pero acá había poca circulación de esas cosas y quedaban ciertas cosas, pero tenía el rasgo de que lo básico presentaban como básico local, ¿entienden? Y entonces adquieren una conciencia e identidad propia. Por eso se sentían personajes frente, y con razón, a las capitanías generales o los virreinatos, etcétera, etcétera. El último de los cuales fue el Río de la Plata, cuyos herederos todavía intentan revivir eso como un nuevo Estado moderno y esas cosas, y los paraguayos no quisieron saber nada de eso. Yo creo que es la natural, básicamente, la cultura del hombre natural, y yo creo que es una cierta dificultad para acercarse al pensamiento racional, crítico, que trata de liberarse de todas las cosas y de pensar en un futuro mayor. Ese es nuestro principal problema. Y en la vida cotidiana sí, pero para el desarrollo del país no puede tener ninguna identidad porque es una lengua, empieza por no tener escritura. En consecuencia, no se puede expresar pensamientos abstractos o discurrir en términos racionales abstractos, pues nombra las cosas y en función del impacto emocional que produce tienen ciertos rasgos atrayentes y eso, pero con eso no se puede pensar críticamente. Ese tipo de pensamiento abre la posibilidad de ponerse en contacto con la cosa extraña y operarla en términos beneficiosos. Esa es una causa existencial, toda la existencia está en cuenta de eso. Por supuesto, está el elemento del pensar racional crítico, está el elemento de las necesidades emocionales, el lugar, y todo eso se aúna y forma y crean esta conciencia de un Estado. Y usan la forma republicana porque, a pesar de que yo creo que a algunos les hubiera gustado ser reyes,
no funcionaba más. Y también el ambiente en general no era un ambiente, no se prestaba a la fastuosidad y todas esas cosas. Y en todo caso, en fin, se mantuvieron. En todas las capitales, los que entraron a suceder a los españoles no declaraban expresamente, pero se comportaban como herederos directos, aunque no voluntarios, del monarca con todas las potestades y las atribuciones de eso. Esa historia de que usan la forma de la república, eso en principio le da igualdad de posibilidades de acceso. Y hizo muy bien porque era no vaya a creer que me gustan las dictaduras, pero obviamente en ese momento, para afirmar la nueva identidad en gestación, no podían estar tolerando las chifladuras de los que estaban al sur, al norte, al este, al oeste. Y se concentró en lo que estuvo acá. Para mí es una figura extraordinaria, no porque me gusten las dictaduras, sino porque él en esas circunstancias hizo lo que era necesario para que esta sociedad afirmara una identidad frente a todas las otras. Y nosotros estaríamos con cualquier provincia argentina, siempre protestando un poco que tienen que vincularse con un centro distante. Ahora ese centro no es más tan distante como antes. De hecho, mandaban sus hombres de confianza que venían a hacer repetir las instrucciones del otro. Y yo creo que contra eso fue que se rebelaron. Distinguió bien entre los intereses personales, tanto de él como de los ciudadanos, como el interés colectivo. Y en función de ese elemento de interés colectivo es que yo creo que él afirma ese dominio sobre todas las cosas y desgraciadamente fusiló a algunos cuantos que seguramente no sé qué es lo que pasó. Pero evidentemente Francia tenía una conciencia clara que tenía que gestarse una nueva realidad histórica colectiva. Y eso no se podía hacer estando en contacto permanente con todos los otros. No conozco un paraguayo que no se sienta diferente de cualquier otro vecino. No, la sociedad no se movió mucho y él heredó la situación de Francia, mitigó un poco en el trato personal y esas cosas, pero cometió realizó un acto que yo creo que Francia nunca hubiera hecho y lo impuso a su hijo es una manera muy refinada de imponer su voluntad, pero obviamente él lo dejó a su hijo. Lo mandó a estudiar a Europa y yo creo que el mariscal López lo que hizo fue, en fin, recibir todo el boato de toda esa sociedad, esas cosas, y él vino a querer hacer una realidad así, no resultó bien. La guerra de la Triple Alianza, una catástrofe para el Paraguay. Yo creo que Paraguay sobrevivió gracias a que Brasil no se entendía con sus otros. Eran de hecho también sus rivales potenciales, ¿no es cierto? Y yo creo que Brasil protege al Paraguay de las pretensiones de Buenos Aires y en fin, de toda la gente que no quería mucho a los paraguayos. Pero ellos lo hacen no porque quieran, sino porque les pareció conveniente eso. Yo creo que fue por un error del mariscal López que creo que él no entendió muy bien las consecuencias de la enorme diferencia de posibilidades que había. Y él le besó la invasión al imperio del Brasil y todas esas cosas. Y en esa época el problema del prestigio del gobernante era, a Brasil no sé qué le hacía, que entraban unas tropas paraguayas, pero en fin, creó una situación así. Entonces los otros resolvieron acabar con el mariscal López, y de paso. Y como este hombre tenía un carácter fuerte y no le costaba enfrentar con la fuerza a los adversarios, entonces hizo. Pero esa guerra Paraguay no podía haber ganado de ninguna manera, ni podía haber enfrentado, ni menos iniciado, porque Paraguay no tenía 400.000 habitantes. Y Brasil en ese entonces ya tenía casi 10 millones de habitantes. Aparte de eso, todo el sistema de relacionamiento con el mundo exterior, Brasil era mucho más importante que el Reino de Portugal y cosas por el estilo, y más importante que el Reino de España y todo eso. Ya en esa época. No, yo creo que la conciencia y la identidad la mantuvieron.
Y eso yo creo que Brasil fomentó para impedir que se produjera que se gestara esta unión de todo el sur de América, que lo iba a enfrentar a ellos a lo largo. En ese momento, el mejor poder ser intelectual para los ciudadanos paraguayos, en ese sentido es meritorio porque de una cierta manera fomentaron el desarrollo de un pensamiento crítico con un lenguaje moderno adecuado a las necesidades. En ese sentido es positivo. Pero hablar de que ellos hacían filosofía, por ejemplo, bueno, hay que saber lo que significa filosofía en toda la cultura occidental para darse cuenta que eran gente estudiosa, inteligente, comprendían y trataban de crear una nueva realidad. Pero en el pensamiento filosófico no es que hagan un aporte decisivo para la humanidad, digamos. El ser del hombre es un discurrir permanente, un transcurrir permanente. Y el problema es encontrar en ese transcurrir una identidad fija que sea sujeto en todo ese proceso. Y yo creo que ese no es el problema. Entonces cada uno se imagina cómo debe ser eso y se acentúa mucho el problema del afecto personal por diversas razones, con entidades o con personas o con creencias y todas esas cosas que influyen muchísimo en la percepción de las cosas. No tratan de liberarse de eso y ver. Yo, por ejemplo, quiero pensar la historia en función de lo que va a poder ser a mediano y a largo plazo de este asunto. Yo creo que eso no se preocupa mucho acá. El problema es que yo me cae simpática determinada orientación, entonces ya automáticamente todo eso está bien, hasta que comete un desastre y bueno. Había un gigantesco desorden y en general lo que yo percibía es que los alemanes eran básicamente muy ordenados en todas las cosas. Y como querían el orden sobre todas las cosas y había ese desorden, entonces no les chocó mucho la posición de Hitler. Pero después fue una cosa increíble. Yo creo que el problema de las autoridades en toda Hispanoamérica es la creencia ingenua de que nos viene de la época monárquica, que el que está arriba y tiene poder suficiente es el encargado de hacer el orden. No se dan cuenta que el orden lo hacen todos los ciudadanos en la convivencia permanente. Y se sobreestimó las cosas, porque en fin, yo no tengo un buen recuerdo de la época de Stroessner. No es que a mí me hayan perseguido ni cosas por el estilo, pero todo el sistema era un sistema totalmente vertical y no había lugar para la discusión libre de las cosas, nada de eso. Acá está mi biblioteca. Acá hay básicamente dos cosas. Hay lo que es obra de ficción, que son todo tipo de escrituras, y después lo que es ciencia. Todo esto es ciencia, desde la A hasta la Z, todo esto. Ciencias sociales. No, y filosófica también. ¿Qué por ejemplo? Acá podemos tener las obras de Freud. Este creo que es Freud. Sí, 3.500 más o menos. Después tengo que hacer libros sobre música también y esas cosas. Pero bueno, cada uno descifraba a su manera. No, The New Synthesis, de, ¿cómo se llama? Edward Wilson. ¿Y cuántos libros vos más o menos tenés acá? Creo que son 3.500 Son más o menos. libros sustantivos, ¿verdad? Sí, no, son todos. No se hace, por ejemplo, el hecho de, no se fomenta el estudio de las obras básicas de los grandes pensadores universales, aunque sea traducido al castellano, ¿entiendes? Es un problema. Ahí no despertaban la inquietud intelectual, sino que el problema era aprender de memoria determinadas, adquirir ciertos conocimientos de memoria y esas cosas
pero eso no se traducía en un cambio real. Pero no es un pensamiento crítico profundo el que hay. No se asienta en el pensamiento crítico contemporáneo, digamos, del mundo. Y es una nueva manera de tomar conciencia de su realidad. Es una postura crítica frente a su realidad, pero postura crítica no quiere decir, acá se usa la palabra crítica como una cosa que se quiere destrozar, lo otro no es así. Es apreciar en lo posible, en la medida de que sea justo una realidad, ¿entiendes? Y yo creo que Casals es el primer escritor que hace realmente eso. No está obsesionado por presentar joyas a la existencia universal, sino tranquilamente contar la realidad honesta de... Yo creo que el pensamiento liberal nace como una protesta contra el sistema monárquico anterior que pretendía tener seres superiores que sabían todo y ordenaban y el resto tenía que acomodarse. Yo estoy seguro que los grandes filósofos no son nunca liberales. Todo sistema de fe, entonces, producen fórmulas verbales como definitivas, eso es una pavada que no tiene nombre, porque las palabras cambian de sentido con el tiempo y entonces las fórmulas verbales entretejidas con esas realidades osificadas, le voy a decir. Y una ideología es un sistema de dogma, pero no sobre el mundo trascendente, sino sobre el mundo inmanente. No sé si está manejado de ideología, pero gente que sigue determinadas cosas, pero después a tiempo son suplantados, entran otros y muestran otras cosas. Hay que estar abierto para hacer los cambios necesarios y reconocer lo que es una tarea enorme. Y marcan las líneas éticas fundamentales del comportamiento de cada ser humano. Y eso tiene sus pros y sus contras también. Pero yo creo que la Iglesia mantiene básicamente lo que nosotros entendemos por bueno y malo en serio. Eso así viene de la enseñanza de la visión religiosa. La pretensión de toda religión es dar los principios fundamentales para toda la existencia. No es que se puede ser bueno rezando nomás y después sacándole la plata al prójimo y todo eso. Yo creo que no ayudó a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Desde su comienzo? Sí, nunca. Yo no creo. Trataron de presentar programas y todas esas cosas, pero no sé que haya influido en el desarrollo de la conciencia crítica colectiva. Yo digo que es negativa porque las malas prácticas se extienden. Una universidad se supone que es un centro de investigación. Ninguna de ellas es un centro de investigación. Son escuelas de estudios secundarios y dan certificados para... Eso para mí es una pena. No conozco ninguna de ellas que tenga publicaciones así serias y esas cosas. Y por lo que cuentan los muchachos que van a estudiar ahí, siempre es una síntesis que tienen que aprender memoria para salvar. Y se acaba ahí el asunto. Ese no es el problema. El problema es desarrollar conciencia crítica y que el hombre sepa que tiene que estudiar ciertas cosas y reconocer cuáles son los factores de una cosa. Eso es lo que tiene que hacer. No, así no. Steinbeck. Beck. Este es el origen de la fábrica. De un Steinbeck se mudó a no sé dónde, a Inglaterra creo que, y él creó el Steinway, que es la misma cosa. Camino de piedra quiere decir eso. Steinbeck. Sí, y el Steinway es la misma cosa. No, hace rato que no toco más cosas. Antes sabía cosas en memoria, pero no.
me acuerdo. No. Bueno. Y ese va. Y así, esta es una cosa de son las invenciones a 2 o 3 voces y todo. O sea, que hace más de 10 años, por más 15, el viejo ya no toca más así frente. Y varias veces nosotros le pedimos a los que nos toque. No queremos tocar. Porque ya no se siente que toca bien como antes, ¿verdad? Sí. No, lo que pasa es que te tenés que dedicar, para hacer realmente un ambiente, te tenés que dedicar exclusivamente a esto. No se puede. Esas son cosas que yo estudié hace mucho tiempo y de vez en cuando ahora así para. Porque siempre es bueno ver cómo está construido todo esto, ¿no? Cuando Jack Hyder, que era también sí. Venía y se preparaba acá para los conciertos, cantaba 8 horas por día. ¿Cuántos meses antes? Y venía todos los días. Yo me olvidé de citar Jack Hyder, yo con él. ¿Cuánto tiempo practicó acá en tu cuando? Pero practicaba mucho tiempo. Muchos años. Sí, para estudiar. Estudiar. Lo menos que te hacen es estudiar 3 horas seguidas y eso. Pero ya tocaba más. Antes de los conciertos, comenzaba unos cuantos meses antes. Se van súper seguros al concierto. Practicaba todo. Y no leen nada. ¿Y vos podés leer a primera vista si te pones una partitura? Sí, en general, sí, así puedo hacer. Sí, claro. ¿Y eso de oído absoluto qué significa? Y el que siempre encuentra el sonido, en general todo, yo creo que yo no tengo sonido absoluto, hay una relación, pero ellos sienten que cuál es la justa, el sonido justo. ¿Me entiendes? ¿Por qué te consideras que vos no tenés ese oído absoluto? Yo no sé. Nunca ¿Quién me tendría? ¿Quién yo no sé acá quién tenía oído absoluto. El que sabe bien que el la tiene que sonar de determinada manera. ¿Briniski tenía? No sé. Pero Briniski era un gran músico. Lo mismo que Heidelberg. Jack era, por ejemplo, una cosa impresionante. Vos lo conociste, era un músico americano que vino acá. Había estudiado en la Juilliard y con Nadia Boulanger, Sí. me parece. Tenía la mejor educación. Tenía La una mejor educación, sí. Por lo general, todos los conciertos de este tipo de personas así muy calificadas, ¿asististe a todos los conciertos? Sí, antes me iba siempre sin falta. Antes me iba siempre sin falta. Es para mí el arte de lo imposible. Es una relación muy afectuosa que tengo con ella. ¿Por qué el arte de lo imposible? Para mí el arte de lo imposible porque ya no soy un músico profesional. A pesar de que yo estudié, por ejemplo, composición y estudié piano con Briniski, composición con Platil, no sabe lo que es. Cuando uno conoce ese mundo y analiza las obras de los grandes músicos, yo no tengo palabras para la genialidad y el desarrollo racional de todo ese proceso, sin perjuicio de la profunda emoción, que es lo que en general le cautiva a la gente.
Y fue cuando yo lo conocía, yo ya estudié piano también acá, pero lo conocí a Briniski y después lo conocí a Otakar Platil, que él me enseñó armonía. En realidad, a mí se me abrió el mundo cuando yo estudié armonía y contrapunto, y con Platil y eso. Y realmente es impresionante. Es un mundo construido en donde hay sensibilidad, hay racionalidad, en una síntesis perfecta, y esa es la obra de arte. Pero tienes que saber cómo está construida, no saber lo compleja que es una obra de arte, mucho más compleja que una obra literaria. Y Bach, Mozart, Beethoven, Brahms y también Chopin me gusta. Pero al nene le gustaba ser muy virtuoso y las obras son maravillosas, estoy de acuerdo, pero ya no estoy en condiciones de reproducir esa maravilla. Yo llegué a estudiar hasta 3 y 4 horas por día, pero ahora no puedo hacer más de eso. ¿De concentración así? Sí, de concentración. Tiene mucho, tocar el piano es un... Tengo una biblioteca bastante grande sobre todas esas cosas, es impresionante. ¿Tocó alguna vez en público? Sí, toqué 1 o 2 o 3 veces, pero esa parte del arte, por ejemplo, la exhibición, a mí nunca me atrajo mucho. Yo sé que a otra gente es un poderoso motivo para ser buenos artistas, pero yo nunca tuve eso. Briniski y Platil me enseñaron que la música es el arte y que eso es un tipo de manifestación intelectual y emocional del hombre que es magnífica. Bach y esas cosas. Con Bach no se puede hacer virtuosismo y todas esas cosas. Claro que implica un gran virtuosismo tocar bien Bach, pero la gente no se puede dar cuenta de eso así de primera impresión. Tienes que conocer lo compleja que es la obra para darte cuenta. Es música contrapuntística eso. La gran música que acá se considera es la música de concierto romántica, en donde hay una línea melódica básica y hay mucho fondo armónico más o menos complejo, Liszt y esto y todas esas cosas. Sí, tu mamá tocaba muy bien. Sí, muy bien, muy pulcra, era mucho más pulcra que su mamá en la manera de tocar y eso, más cuidado, sí. La otra, Anita, era una virtuosa de la época romántica. Para mí es un gran músico. Y eso que toca solamente guitarra y todas esas cosas, pero es un músico. La manera como saca el sonido, la precisión en el ritmo, y el todo constituye una unidad valiosa. Sí. No es una música muy compleja, pero es una música bien hecha. La conciencia crítica. Adquirió una conciencia crítica y al mismo tiempo respetuosa de las cosas. Es tratar de analizar las cosas, de dónde surge, hacia dónde va, cuáles son los rasgos característicos, qué influencia tienen en el entorno, etc. Todas esas cosas, yo eso lo aprendí gracias a la cultura alemana. Yo tengo un recuerdo muy afectuoso para el colegio alemán. Y eso fue en la época de los nazis, pero el profesor que yo tuve, que hasta ahora lo recuerdo con mucho afecto, Otto Heiner se llamaba, él fue el que me orientó o despertó en mí la inquietud por la literatura alemana y por la música alemana, porque él tocaba el piano también. Y así, esas cosas que... Y no me enseñó cómo tengo que hacer ni nada, sino que mostraba lo que se realizaba y cómo uno con esfuerzo podía tratar de hacer algo. Lo que pasa es que nos entendíamos y estudiamos cada uno y después en el último año yo salí el mejor bachiller, pero ella se enfermó pues y tuvo que... no rindió. Así que si ella estaba bien iba a ganarte. Y puede ser. Puede ser. Hasta ahora me gana. ¿Y qué vos admirabas de ella en aquella época? No, y su capacidad para estudiar.
lo disciplinada que era y lo racional que era en las cosas. Eso es. Mira, no entendíamos mucho, éramos amigos. Y sí. ¿Era influenciado usted o usted en él? Posiblemente recíprocamente. Pero nosotros leíamos así y discutíamos libremente todas las cosas. Y como teníamos intereses comunes así en las personajes, en los autores que leíamos, eso es lo que hacíamos siempre. Leíamos y discutíamos largos ratos después sobre cada cosa. Y yo creo que eso fue, yo creo que tuvo que ver el contacto con todos esos profesores extranjeros. Y yo estudié bastante en literatura alemana también. Y sencillamente para leer esa, por ejemplo, Goethe, Schiller y esas cosas, después se te plantean problemas que tenés que recurrir a la filosofía para orientarte. El alemán me llevó a mí la filosofía. Yo estudié primero alemán en la escuela primaria del alemán. Y ahí, con todo eso que teníamos que leer, era sencillamente un paso sencillo el que uno tenía que dar para interesarse a fondo con todas esas cosas. O sea que en el colegio vos cimentaste tu alemán. Sin ninguna duda. O sea que el colegio alemán significó de que vos aprendías. Y en la etapa de la primaria, en la secundaria, después ya era un chiste, ya perdieron la guerra que se armó un lío. No, en la primaria, pero no sabes cómo lo hacían leer. Era mucho más disciplinado el colegio en aquella época. Una cosa impresionante, pero disciplinado no en el sentido de darte reglas rígidas y castigarte, sino estimularte para que tenías que conseguir determinar que eso tenías que hacer estudiando, impresionante. Y que tener también fue que fue director del colegio alemán. Después de ellos no supe más nada. Después que se acabó la guerra, no sé. Ellos fueron los que más influyeron, pero sobre todo Otto Heiner, porque a él le gustaba también la música y él también tocaba el piano y esas cosas. Y, ¿sabes lo que hacían? Despertaban en vos la inquietud, no que te querían convencer, ni sino que despertaban en vos la inquietud de conseguir vos por tu cuenta lo que ellos habían conseguido, algo semejante. Yo creo que contribuyen a difundir ciertas malas prácticas en la apreciación de las cosas. Eso se nota. En los periódicos, claro, en el enjuiciamiento de las cosas. En televisión, vos ves los programas de televisión, están llenos de comisión de delitos, de toda clase, de todas esas cosas. Y le dan un destaque, a mi juicio, indebido, pero en fin, puede ser que yo esté equivocado. Porque ahora la gente, todo el mundo lo que quiere es figurar. Y eso me parece a mí que es una cosa penosa. Hay que tratar de hacer bien las cosas, nomás hay que hacerla bien lo que se puede y el resto será lo que Dios quiera. Y que es un juego pretencioso de información que no es profunda ni puede ser profunda y no da lugar a cambios positivos que uno podría esperar de eso. Es una cantidad inmensa de información, pero así en forma sintética. El problema del conocimiento no es toda la relación de antecedentes, consecuentes y pensar mucho sobre todas esas cosas para que vos realmente saques algo positivo. Lo otro es una información acumulada. Es como tener un diccionario permanentemente y revisar el diccionario y se han sacado el partido.